A ver, si pensamos en macramé, seguro que a todos se nos viene a la cabeza la misma imagen, esos tapices o maceteros colgantes con ese aire tan de los años 70. Pero resulta que esa imagen es solo el capítulo final de una historia muchísimo más larga y la verdad bastante más prestigiosa. Pues bien, hoy vamos a tirar de ese hilo para desentrañar el pasado oculto de este arte, un pasado que nos va a llevar muy, muy lejos de la decoración bohemia. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Estamos hablando de una manualidad que se puso de moda en los 70 o de un arte con todas las letras que ya existía en el siglo XV? La respuesta, pues, no es tan simple. Y es justo ahí donde la historia se pone de verdad interesante. Claro, la explosión del macramé en los 70 lo grabó a fuego en nuestra memoria como una manualidad. Pero para descubrir su verdadera identidad, tenemos que viajar mucho, mucho más atrás en el tiempo y olvidarnos por un momento de esa estética que todos conocemos. Y la primera pista, ojo, nos la da su nombre original. En Italia, que es la cuna de los encajes más finos, se conocía como punto agroppo, o sea, punto anudado. Solo con este nombre, fíjate, ya lo estamos sacando del cajón de los hobbies para meterlo de lleno en la historia del arte textil. Pero es que incluso la palabra que usamos hoy, macramé, tiene una historia tremenda. Viene del árabe y se refería a los flecos decorativos que se hacían en las telas. O sea que, ya solo por los nombres, se ve que esto va de técnica, de decoración, de algo con mucho más peso que un simple pasatiempo. Y ahora atención porque entramos en un terreno que, bueno, es bastante sorprendente. ¿Qué puede tener en común el macramé con el delicadísimo encaje de bolillos, ese que asociamos con la realeza y los trajes de época? Pues la respuesta está en la herramienta que usaban, que era la misma. Fijaos, la clave nos la da esta cita de un libro sobre la historia del encaje, de 1900. La experta, Mrs. F. Neville Jackson, nos confirma que las dos técnicas se trabajaban sobre una almohadilla. Por eso se las metía en el mismo saco técnico. Eran encajes de almohada. ¿Y el método? Bueno, el método era así. Y esto desde luego no era un trabajito ligero, ¿eh? Se usaban almohadas muy pesadas, a veces hasta rellenas de arena para que la base fuera súper firme y se pudieran tensar bien los hilos para anudar. Vamos, que esto nos habla de un trabajo metódico que requería un sitio fijo y una precisión brutal. Pero la cosa se pone todavía más interesante, porque todo apunta a que el macramé no era solo un primo del encaje de bolillos, era su antecesor directo. Es que no hablamos de igualdad, no, hablamos de descendencia. Uno viene del otro. A ver, ¿cuál es la diferencia técnica? Es muy simple. El macramé, como su nombre indica, va de hacer nudos. El encaje de bolillos, en cambio, lo que hace es trenzar o tejer los hilos, que van enrollados en esos palitos de madera, los famosos bolillos. La base, la almohada, era la misma, pero la forma de trabajar los hilos completamente distinta. ¿Y por qué este cambio? Pues la respuesta es genial. La misma historiadora nos lo cuenta. Trenzar los hilos era más fácil, hacía menos daño en los dedos que estar todo el día anudando con fuerza. El encaje de bolillos fue básicamente una mejora para hacer el trabajo más cómodo. Y aquí está la conclusión, que es de pura lógica. Si una técnica nueva aparece para hacer más fácil otra que ya existe, pues está claro que la técnica original, la más difícil, tuvo que ser la primera. El macramé, o el punto agroppo, es el padre del encaje de bolillos. Vale, ya tenemos clara su antigüedad. Pero ahora vamos a por el otro mito, el de que era un simple pasatiempo casero. Porque la realidad histórica es que el macramé fue una industria, fue arte sacro y un oficio muy, muy serio. A ver, este repaso rápido es que es alucinante. Pensemos un segundo. Aparece en relieves de la antigua Asiria. Se menciona en un inventario de la nobleza del Renacimiento, en 1493. Durante los siglos XVI y XVII se usaba para las vestimentas de las iglesias en España e Italia, y para 1867 se exponía en la Exposición Universal de París como una artesanía de lujo. O sea que de cosa simple, nada de nada. El macramé era un artículo de lujo en toda regla. Se usaba en la ropa de la iglesia, lo pintaron maestros del Renacimiento como Veronese e incluso se hacía con hilos de oro y plata en Génova, que era como el centro del mundo comercial en aquella época. Y por si quedaba alguna duda de que esto era algo profesional, aquí está la prueba definitiva. No era algo que se aprendía en casa sin más, que se enseñaba en escuelas y conventos. Era un producto de exportación que movió dinero, y la ciudad de Chiavari era famosa por la perfección de sus piezas, e incluso hubo movimientos organizados para que no se perdiera el oficio, como el que lideró la baronesa d'Asti en Génova. Bueno, hemos visto su historia, su técnica, su importancia. Y ahora llegamos al remate final, a la clasificación técnica que lo va a poner en el lugar que le corresponde dentro del mundo de los textiles. Y aquí lo tenemos, negro sobre blanco.
en ese mismo libro de 1900. El texto lo dice clarísimo. El encaje anudado, o sea, el macramé, es una variedad de guipur. Y esta palabra, guipur, lo cambia todo. Pero, un momento, ¿qué es exactamente un guipur? Pues es una categoría de encaje de las más importantes. Se caracteriza porque no tiene una red de malla por detrás. El propio dibujo se sostiene a sí mismo, creando un efecto con mucho más cuerpo, casi como una escultura textil. Vamos, de lo más complejo y artístico que hay. Así que este es el gran titular de todo esto. Ese macramé que tenemos en la cabeza, el de los años 70, resulta que es oficialmente un miembro de la prestigiosa familia de los guipures. Comparte categoría con algunos de los encajes más caros y valorados de la historia europea. Más de 500 años. Es que el número impresiona y lo resume todo a la perfección. Desde que se registró por primera vez en aquel inventario de la familia Sforza allá por el siglo XV, el macramé ha sido, sin interrupción, un arte europeo de primer nivel. Así que todo esto nos lleva a una pregunta final. La próxima vez que alguien se encuentre con una pieza de macramé, ¿qué es lo que verá? ¿Simplemente una moda pasajera, un rollo bohemio? ¿O será capaz de ver el reflejo de las catedrales españolas, el lujo de los ajuares de Génova y, en definitiva, una de las formas de arte textil más antiguas y nobles de Europa? La historia, como vemos, siempre ha estado ahí. Solo había que saber tirar de los hilos correctos para encontrarla.